Soy Paola Aldana y hoy vamos a hablar de la estructuración integral de proyectos de infraestructura. Si trabajas en el sector público, en el sector privado, seguramente te has visto en la necesidad de transformar una idea en un proyecto exitoso. Por eso, en esta oportunidad vamos a hablar de conceptos básicos sobre la estructuración integral de proyectos. Así que, entremos en materia. La estructuración integral de proyectos es ese camino fundamental que se debe recorrer, entre otros, para cubrir una necesidad de infraestructura, para generar beneficios socioeconómicos o para aumentar la competitividad de un territorio. Sería entonces como organizar las fichas de un rompecabezas, de forma tal que una vez organizadas, las mismas den como resultado el diseño de un proyecto que funcione de forma orgánica e integral en sus distintos componentes: financiero, técnico, legal, organizacional y de asignación de riesgos. ¿Cuáles son esos principios básicos que debe atender la estructuración? El proyecto debe ser pertinente, debe ser viable, debe ser sostenible, debe ser bancable, debe tener un impacto real y debe estar articulado con los planes y políticas públicas tanto a nivel regional como a nivel nacional. ¿Qué componentes tiene la estructuración integral de un proyecto de infraestructura? Como dijimos, la estructuración implica realizar un ejercicio interdisciplinario que abarque todos los aspectos necesarios para definir si el proyecto es viable y la mejor forma de lograr su ejecución. El análisis jurídico, por su parte, implica realizar la estructuración contractual del proyecto, la definición de la modalidad de selección de los contratistas como colaboradores del Estado, la retroalimentación sobre el estudio de riesgos y la definición de competencias y capacidades administrativas. La estructuración integral implica que los proyectos deban ser financieramente viables. Aquí debemos diferenciar la viabilidad financiera de su viabilidad económica, porque no son lo mismo. Los proyectos de infraestructura deben reportar un beneficio para la comunidad, lo cual se define a través del análisis costo-beneficio. Es decir, buscamos que la infraestructura vaya en línea con los fines del Estado. Por ejemplo, si estamos frente a un proyecto de infraestructura de transporte, este debe lograr la conectividad y competitividad propuesta por el mismo. ¿En qué consiste la justificación y viabilidad legal de los proyectos de infraestructura? La justificación legal es el ejercicio de un planteamiento de distintos interrogantes tales como si el proyecto satisface una necesidad pública, cuáles son los fundamentos legales aplicables al proyecto, si el proyecto permite transferir riesgos que puedan ser mejor manejados por el sector privado y en dicho caso cuáles riesgos puede administrar mejor el privado y cuáles deberían quedarse en el actor público. ¿Cuáles son las complejidades del proyecto según sus especificaciones? Puesto que ha de ser atractivo también para el mercado que lo debería absorber. Establecer si el proyecto requiere para su ejecución tecnología que evolucione constantemente, identificando en tales casos si dichos aspectos tecnológicos están regulados o por el contrario requieren una desregularización. Y además determinar si el proyecto requiere una capacidad organizacional, de gestión o de administración especializada. Por su parte, la viabilidad jurídica de los proyectos implica, entre otros, el análisis del marco normativo, la identificación del mapa de actores, la identificación de los riesgos legales, la definición de las necesidades normativas, institucionales y de coordinación interadministrativa. ¿Con la estructuración integral es suficiente para tener un proyecto exitoso? Sin duda es parte importante del camino al éxito. La estructuración integral es el eje fundamental de la fase de preinversión. Sin embargo, no es un análisis absoluto. Así, antes de la estructuración integral, las metodologías de diseño de proyectos han previsto una fase de formulación o planteamiento, lo que implica la identificación de la situación existente, la articulación del proyecto, los objetivos previstos y las necesidades que el proyecto busca cubrir y la aproximación a alternativas de solución. Igualmente, en la fase de preinversión se ha de acompañar una evaluación ex ante, financiera, económica y social. Además, el éxito del proyecto también se verá determinado por actores posteriores que se den en la fase de inversión y de ejecución, así como en la fase de operación y mantenimiento. Por esto, hacer una evaluación ex post comparativa respecto de la evaluación ex ante es el ejercicio más recomendable.
Esto nos lleva a concluir que la estructuración integral es clave para la gestión de proyectos, para su priorización y para el logro de su ejecución. Solo proyectos debidamente estructurados y fundamentados atraerán a los inversionistas y potenciales colaboradores del Estado en su ejecución. Se trata de un ejercicio que, además de atender al interés público, revista de viabilidad y de interés para los privados que participarán en el mismo. Creo que eso es todo y espero haya sido de utilidad. Hasta la próxima.